aquí de Villahermosa localmente y de muchos lugares a donde llega esta transmisión y mucha gente nos ve. Y bueno, ¿cuántos están listos para la palabra? Dile al de tu lado: yo estoy listo. ¿Cuántos trajeron su Biblia esta noche? Muy bien, si usted trajo su Biblia, vamos a hablar un poquito de estableciendo la paternidad. ¿Cómo se establece la paternidad hoy en día en la iglesia? Y vamos a hablar de este tema porque hay muchas personas que no saben nada y no tienen una revelación acerca de quién es Dios nuestro Padre. Y cuando usted no tiene una revelación de quién es el Padre, entonces usted no puede conectarse con Dios y no puede conocer a Dios como su Padre. Hay mucha gente que conoce a Dios como su Salvador porque viene a Cristo y está buscando algo, llenar un vacío, llenar algo en su vida, conocer algo, y entonces se conecta con Dios y lo conoce como su Salvador. Hay mucha gente que llega buscando un milagro de sanidad a la iglesia y busca su milagro de sanidad, y cuando Dios te da tu milagro de sanidad, entonces conoces a Jesús como tu sanador. Pero muy pocas personas conocen a Dios en día hoy y tienen esa revelación de la paternidad de Dios. Muy poca gente hoy sobre la faz de la tierra conoce a Dios como su Padre. Y la mayoría de las personas hoy en día no conocen a Dios como su Padre porque muchas veces hay un lazo que crea o que tienes tú cuando fuiste creciendo con tu padre en lo natural, y entonces tendemos como seres humanos a asociar a Dios con nuestro padre terrenal. Entonces tenemos un padre natural y biológico que te trajo a la tierra. Puede ser que esté viva contigo o puede ser que ya no esté aquí en la tierra, pero así como tenemos un padre terrenal, también tenemos un padre en los cielos. Y muchas veces, como la relación que tuvimos con nuestro padre natural fue tan difícil, otras veces fue dura, o otras veces usted no contó con él y usted fue una persona, un hijo o una hija que fue abandonado, entonces automáticamente le cuesta conectarse con Dios porque pensamos que Dios nuestro Padre va a ser de la misma manera, y es todo lo contrario. La Biblia dice que Dios nuestro Padre es un Padre bueno, es un Padre amoroso, es un Padre que siempre está ahí para nosotros, es un Padre que nos respalda. Él es nuestro escudo, Él es nuestra paz, Él es nuestra salvación, Él es el que nos liberta, Él es el que nos sana, y así sucesivamente. Usted puede ver que Dios tiene muchísimos, Dios nuestro Padre tiene muchísimos nombres y títulos en la Biblia. Pero lo más importante es que usted reciba la revelación y que usted entienda que Dios es nuestro Padre. Numerosa gente hoy en día se hace esta pregunta sobre la faz de la tierra. Se preguntan: ¿quién soy yo? Y cuando la gente se pregunta ¿quién soy yo?, esto nos habla de una falta de identidad. La gente no sabe quién es. No sabe por qué está en esta tierra, no sabe cuál es la misión o cuál es el propósito de nuestra vida sobre esta tierra. Si usted está aquí en esta ciudad de Villahermosa, fue porque Dios lo plantó aquí, porque Él tiene una misión para ti, Él tiene un propósito para ti. Él te va a bendecir aquí en esta tierra y Él te va a engrandecer y te va a prosperar en esta tierra. Pero hay mucha gente hoy en día comprando libros, estudiando distintos movimientos, religiones, distintos dogmas que se han levantado por todo el mundo, y la gente estudia cosas, estudia la metafísica, estudia la cuestión de los chinos, estudia acerca de energía cósmica, y la gente se confunde y se mete a estudiar tanto porque la gente hoy en día está preguntándose quiénes somos y por qué estamos sobre esta tierra, cuando deberíamos de saber que todas las respuestas a esas interrogantes están en la Biblia. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso sobre esta tierra y lo plantó en esta tierra para que Él fuera nuestro Padre y nosotros fuéramos sus hijos. Entonces necesitamos, la necesidad que el mundo tiene hoy no solamente es de conocer a Dios y de tener a Dios, sino la necesidad que el mundo tiene hoy es de tener a Dios y recibir la revelación que Dios es nuestro Padre.
Entonces necesitamos conectarnos con Dios de esa manera. Hoy en día usted puede leer Malaquías. Vamos a ver qué dice la Biblia. Estamos hablando de estableciendo la paternidad de Dios. Esta es una nueva serie, Malaquías capítulo 1, verso 6. Si usted trae su Biblia, usted la puede compartir con alguien en esta noche que no haya traído, y si no, yo le voy a leer ese verso. Malaquías 1:6 dice así, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dijo Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hoy en día nosotros podemos ver que después de las dispensaciones que hubieron de Abraham, de Moisés, de todos los hombres de Dios, automáticamente después se levantó una generación de jueces. La Biblia dice que en el tiempo de los jueces, y hay libros en la Biblia que se llaman Jueces, usted lo puede leer ahí, muchos de ellos, dice la Biblia, que no siguieron los mandatos de Jehová y se apartaron de sus caminos. Entonces usted puede ver aquí cómo muchos jueces se desviaron y comenzaron a traer cosas que ellos creían y se fueron alejando del Dios verdadero que ellos conocían, y se fueron alejando de Dios como nuestro Padre y dejaron de entenderlo y conocerlo como Dios nuestro Padre. Por eso Dios creó y trajo su palabra escrita, donde están escritos los hechos de Dios y los hechos de Jesús. Pero el día de hoy tenemos la palabra Logos, y la palabra Logos es la palabra revelada de lo que Dios está diciendo hoy. Y una de las cosas que Dios está diciendo hoy es: yo no sé cómo hayas venido y no sé cómo te encuentres. A lo mejor coincidió que viniste con un estado difícil de ánimo. A lo mejor estás pasando por una crisis. A lo mejor estás enfrentando una prueba en tu familia. Necesitas saber que Dios es tu Padre y necesitas conectarte con esta revelación, porque cuando tú entiendes que Dios es tu Padre, entonces no caminarás más como un hijo abandonado ni huérfano. Un padre, dile de tu lado: necesito un padre. El gran problema son las personas que siempre han crecido sin una figura paterna. Cuando usted ha crecido sin una figura paterna, entonces hay algo de lo cual usted carece y hay algo que a usted le está faltando. Entonces mucha gente cree que es algo normal porque siempre ha crecido así. Y usted ve a las personas, mire, se hizo una encuesta y una estadística en las cárceles de los Estados Unidos de la gente que iban, muchos cristianos que entraban a visitar, y encontraron que la gente que más delinquía, y sobre todo la gente que era más joven, cuando le preguntaban: ¿por qué tú a temprana edad haces lo que haces para estar en un lugar como este? Muchos de ellos revelaron y dijeron: porque nunca tuvimos un padre en casa. Entonces, tener un padre y tener paternidad es una bendición. Ahora, muchos de nosotros no nos enseñaron a ser padres. Muchos de nosotros no tuvimos un modelo, un ejemplo de lo que era un buen padre. A lo mejor a usted le fue como en feria con su papá. A lo mejor era de esas personas que casi no hablaban, o por lo general era muy duro, o a lo mejor estuvo ausente durante toda su etapa de crecimiento, o a lo mejor usted no lo conoció y no lo tuvo. Sin embargo, a pesar de la experiencia que usted haya tenido, Dios nos dice que Él es nuestro Padre y que Él no nos va a abandonar, y Él no va a ser como usted, la experiencia que usted tuvo en la tierra, porque el buen Padre, dice la Biblia, es aquel que protege, cuida, protege todo lo que sale de Él. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger, y Dios no va a permitir que sobrevenga nada malo a nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces mire lo que dice Hechos 9:31. Mucha gente conoce la revelación de la paternidad hoy en día, y hay mucha gente que se ha dedicado también a atacar la paternidad. Entonces usted puede saber que, y debe saber, que lo mejor que le puede pasar a usted es tener un padre y recibir la revelación de la paternidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted haya sido como yo, haya caminado por mucho tiempo como una persona
que parece que nunca tuvo un padre, haciendo cosas malas y andando extraviado por la vida. Pero cuando el Padre te encuentra, cuando el Padre te adopta, cuando tú llegas a sus brazos, cuando tú llegas hasta donde está Él, las cosas cambian. Y la paternidad tiene dos caras. Por eso no solamente saber que estamos sobre esta tierra y necesitamos un padre, dile al de tu lado, necesito un padre, sino es también ver el otro lado y la otra cara de la moneda. Vaya para el libro de Hechos capítulo 9. Vamos a ir al libro de Hechos. Cuando llegue Hechos diga ya llegué. Yo todavía no, ya me ganó. Hechos capítulo 9, verso 31, dice así: entonces las iglesias, ¿cuántos están leyendo? Entonces las iglesias tenían, diga conmigo, paz. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La palabra fortalecida quiere decir, viene de la raíz griega animada, o la traducción es consolada. Entonces no solamente eran edificadas en el temor de Dios, sino también eran consoladas por el Espíritu Santo. Ahora, cuando la paternidad de Dios viene a nuestras vidas, lo primero que se manifiesta es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque toda la gente que creció y vivió con un papá en casa, usted sabía que a lo mejor usted podía venir con los amigos de la calle de echar relajo, pero cuando usted entraba a su casa, usted sabía que papá estaba en casa. Y usted se puede dar cuenta que cuando papá está en casa, yo no sé cómo haya sido en muchos hogares, pero muchas veces usted tiene que andar derechito, tiene que guardar cierto respeto, no hacer mucho ruido, porque papá está en casa. Entonces, que esto nos enseña que cuando la revelación de la paternidad llega, automáticamente usted entiende que es el temor de Dios. Hoy, ¿cuánta gente hay que no tiene límites en su vida porque no conoce el temor de Dios? Entonces, cuando alguien no tiene temor de Dios o no conoce el temor de Dios, no le importa hacer lo que sea con su vida, no le importa meterse a vicios, a ataduras, a caminos de maldad, a caminos de cosas que no están bien. No le importa. ¿Por qué? Porque no hay ningún temor en su vida. Entonces, cuando usted conoce la revelación y entiende la revelación de la paternidad, el temor de Dios viene a su vida. ¿Qué es el temor de Dios? Tener temor de Dios, para todos los que anotan y apuntan y toman nota, es tener respeto por Dios, tener una extrema reverencia. La traducción de la palabra temor en el griego es tener un espanto santo. Entonces, ¿cuánta gente no hay hoy? ¿Cuánta gente no hay que carece de un sentido de identidad? No tienen una identidad definida. Esa es otra. No tienen una identidad definida. Y hoy en día, todo lo que, ¿sabía usted que en la mercadotecnia muchos de los productos que hoy se hacen para que lo pueda usar hombre o mujer? Está la mercadotecnia de lo llamado unisex. ¿Cuántos han escuchado esto? Entonces, esto quiere decir que el producto lo puede usar tanto para el hombre como la mujer. Entonces, imagínense qué tan fuerte están los problemas de identidad en esta tierra, que ya no hay productos que sean para hombre, definidos como debe ser para hombre, y productos para mujeres. Ahorita está para las dos cosas, o para los intermedios. Entonces imagínense, tenemos una guerra difícil. Imagínense las cosas a las cuales sus hijos, sus nietos se van a enfrentar. Y si usted no establece un sentido de identidad en casa, imagínese a qué cosas se va a enfrentar su hijo y sus nietos, y cómo ellos van a poder enfrentar, y cómo ellos van a poder salir adelante, cómo ellos van a poder decir: bueno, a mí mi padre me enseñó algo, a mí mi padre me modeló los principios de Dios, de Cristo, de su palabra. A mí mi padre me enseñó a orar, me enseñó a buscar el reino, me enseñó a ayunar, me enseñó a creerle a Dios, me enseñó a serle fiel a Dios, a servirle a Dios. Esas son cosas que solamente el Padre imprime